Bueno, les voy a comenzar. Hoy vamos a tener más tiempo. Vamos a tener más tiempo que el otro día. Ya nos organizamos bastante. Disculpen a veces, pero todo esto no teníamos cotejado tener tanta gente en el curso, entonces a veces hay cosas que se nos escapan, ¿sí? Eh, Así que vamos a ir mejorando día a día. También estamos tratando de mejorar la comunicación, por eso los incluimos a ese grupo de WhatsApp, porque era muy tedioso que Gabriela, pobre que está eh, con el WhatsApp de cada uno, mandarle individualmente, porque a los grupos de difusión normalmente no llegaban. Entonces teníamos que enviar individualmente. También sabemos que son muchas las preguntas, queremos responder todo. Pero bueno, sabemos que las clases están cotejadas en 40 minutos y tenemos ese tiempo para el desarrollo y por eso la idea es seleccionar preguntas que por ahí dan para un debate y trabajar sobre esa pregunta. El resto vamos a tratar de responderla en el WhatsApp de manera más acotada, pero responderla en el WhatsApp, cosa que todos tengan una respuesta respecto a sus dudas. Y la idea es que hasta el día viernes ustedes tengan tiempo de preguntar lo que se vio en el módulo anterior. Si no pudieron preguntar hasta el día viernes lo que se vio en el módulo uno, pierden la posibilidad de pregunta de ese módulo. Bien, a partir del día sábado, ustedes pueden empezar a poner todas las preguntas referentes al módulo 2. O sea que todos los jueves ustedes ya tienen que tener listas sus preguntas del módulo que se vio esa semana. ¿Sí? O sea, vemos el en vivo y tienen todos esos días para ver para continuar, porque a veces hay preguntas de repreguntas, por eso lo hicimos más largo. Y las preguntas del módulo siguiente las comienzan a hacer, por ejemplo, las preguntas del módulo que se habilita hoy, jueves, hoy nada más una excepción que se habilita hoy porque se habilitaría el martes. Nada más que como teníamos, y esto le respondo creo que Re era el apellido del señor que me estaba preguntando, ¿por qué no habilitábamos antes el módulo? Porque se hacen una mezcla de preguntas del módulo 2 del módulo uno y no terminamos respondiendo a ninguna, ¿sí? Por eso habilitamos el módulo semana a semana, como estaba previsto, tal cual así estaba previsto, para desasnar las dudas de ese módulo. Luego pasamos al módulo 2 y ahí vamos con las dudas del módulo 2, ¿sí? Hoy se va a habilitar el módulo 2. Tarde, luego de este encuentro, se va a habilitar el módulo 2 para que puedan seguir viendo. Si hay preguntas que escapan a lo que se ve hoy, por ejemplo, alguien me había preguntado sobre cómo hacer el masaje facial para el día de hoy. Bueno, eso lo vamos a responder en la próxima clase, porque es todo contenido de la próxima clase, ¿sí? Entonces, eso va a quedar para después. Por ende, no voy a contestar las preguntas que responden a otro módulo u a otros contenidos, porque a veces no está en el programa y tenemos que explayarnos mucho sobre eso y no llegamos, porque la verdad, gente, es eterno esto. Puedo sumarle 25 horas más de contenido si quiero. Pero bueno, el objetivo es el programa. Si nos escapamos mucho del programa, vamos a tener inconvenientes después para solucionar las preguntas de este programa. Vamos a terminar viendo otro y no el que tenemos que ver. Entonces, por eso voy a tratar de remitirme a preguntas que tengan que ver con el módulo específicamente. Por ejemplo, preguntaron gesto motor el otro día, preguntaron sobre tensión, que habíamos estado hablando sobre tensión. Aparecen algunas preguntas, bueno, no me acuerdo, pero ahora las vamos a mirar y también responden a este módulo, entonces las vamos a responder sin problema. Aquellas que responden a patologías, tengo una persona que tiene X problema. Bueno, no vamos a tratar patologías porque imagínense si cada uno de ustedes plantea una patología distinta, tenemos 80 patologías y podemos armar 10 cursos más con 80 patologías. Entonces,
responder respecto a la patología, no por ese motivo y porque tardaríamos muchísimo. Sí, ustedes tendrían que estar al tanto de lo que genera esa patología para ver el patrón que se va a estar dando en esa persona y ver si lo que hacemos responde o no, con la teoría que nosotros sumamos, responde o no a esa patología. Los que son kines ya la van a estar sabiendo, los que no son kines no van a trabajar. Van a trabajar, perdón, se silenció, algo pasó. Eh, Van a trabajar en una persona que no está enferma, ¿sí? El resto de los masajistas. Los kines, por supuesto, van a trabajar en personas con algún tipo de enfermedad o patología, pero ellos ya tienen sus fundamentos para saber qué hacer o qué no hacer en ese caso. Lo importante es que acá cada uno tenga la idea de lo que está trabajando y generalmente sí vamos a trabajar más que nada con deportistas, personas que vienen con dolencias crónicas, que si bien es patológico, pero se da por un índole crónico y no hay una lesión específica. ¿Queda claro? Entonces, más que nada, por eso no vamos a responder a patologías, porque podemos poner millones de patologías y diferencias entre uno y otro. Bien, de hecho hay patologías que no se va a poder trabajar el masaje y ustedes van a saber diferenciar si sí o si no. Después veremos también las contraindicaciones del masaje, por lo cual ahí vamos a ver en qué momentos no utilizarlo, ¿sí? O con qué patologías no utilizarlo, pero ahí ya vamos a decir tal, tal y tal no puede trabajar con masaje. Bien, los menos, pero no se podría. Bien, aquellos que no pueden ingresar, que están con inconvenientes porque justo esta semana tienen problemas con internet o tienen problemas con la computadora o lo que fueren, quédense tranquilos que esto les va a quedar grabado. No van a tener inconvenientes para volver a ver los videos. Lo van a poder ver, en el caso de que le pongan completado, lo van a poder seguir viendo. Y nosotros hicimos bueno, un curso en pandemia, después por cuestiones de tiempo y laborales, yo no pude desarrollarme más en el tema de capacitación y actualmente, como ustedes lo verán reflejado en la página, la certificación de entrenamiento miofacial sigue activa para aquellos que la compraron en ese momento. ¿Sí? Mantuvimos la página, mantuvimos todo para que la gente lo pueda seguir viendo. Ya hace 5 años de esa capacitación y el otro día, por algunas cuestiones técnicas nada más, no podían ingresar, pero ya los que compraron esa capacitación, que para el resto está out, no se puede ingresar, no se puede comprar más esa capacitación, pueden seguir viéndola y hace 5 años que compraron ese contenido, ¿sí? Y dos por tres recibimos algún mensaje de no puedo entrar, bueno, contraseña, siempre lo mismo. Usuario, contraseña, ingresar y después buscar la capacitación que yo compré, que yo adquirí. ¿Bien? Eso es clave, gente. No se olviden de loguearse en la página, porque si no se ponen usuario y contraseña es como que yo voy, agarro la computadora de mi vecino y puedo entrar al curso. No, no puedo entrar porque si no, no lo hubiesen pagado. Podrían entrar de cualquier computadora sin avisarle que son ustedes y no era necesario pagar. ¿Sí? Por ende, tienen que avisarle a la computadora que son ustedes. Entrar en mi cuenta, loguearse y después ingresar a ver todo el contenido. Cuando ingresen por el teléfono o por la página, siempre busquen la sesión de contenido que está abajito de la barra del menú. ¿Sí? Buscan la sesión de contenidos y ahí va a aparecer el material. Hay gente que todavía no lo puede ver, les aviso porque ahora el Zoom sí van a poder entrar porque es directamente como aplicación, entonces entran directo. Pero a la página después se le complican. Buscar la sesión contenido y ahí van a poder
ver todos los módulos. Lo trabajé por el teléfono, lo trabajé en la computadora y se está viendo todo bárbaro. No hay ningún inconveniente técnico dentro de la página. Bien. Eh, Gabriela, les presento a Gabriela, Hola, ¿cómo que va? es con quien ustedes se comunican. Eh, bueno, ¿me recordás si nos queda algo más? No, no, bárbaro. Cualquier cuestión te la comunico. Ok. Bueno, y como siempre, esto se va a subir. Primero déjennos tiempo porque esto cuando se baja lo tenemos que editar, cortar algunos tramos y todo, subirlo y después cargarlo en la página. Entonces nos lleva tiempo, no es todo inmediato que automáticamente se sube. ¿Sí? Entonces, sean pacientes en esa parte para verlos vivos porque tenemos que editarlo, por lo menos algunas partes, y después lo podemos ver. ¿Sí? Disculpen el otro día que se cortó Zoom, no se podía volver a abrir porque teníamos un límite de tiempo, ahora no tenemos ese límite de tiempo. Eh, no lo teníamos en cuenta que se iba a cortar así de la nada, creí que tenía muchos más minutos y no los tenía, así que disculpen que tuvimos que cortar así. Eh, pero bueno, creo que no me queda más nada de lo que es técnico. Bien, así que voy a comenzar con algunas preguntas. Eh, Hoy vamos a darnos un poquito más de tiempo por cuestiones organizativas. Más que nada porque sé que alguno de ustedes va a tener alguna pregunta preparada, algunos ya me la hizo. La idea también respecto a preguntas, como les dije, que sea respecto al contenido que vimos, si pueden ordenarlas antes y mandarle un audio a Gabriela por WhatsApp, mucho mejor. ¿Por qué? Porque a veces cuando Manuela me dice, tengo una pregunta, abro el micrófono, no se escucha Manuela. Empezamos a perder tiempo con ese trajín. Por ejemplo, alguien que tiene mala conexión y no puede hablar, no se puede explayar, no se escucha y pierde la posibilidad de preguntar porque se nos va el tiempo y perdemos la posibilidad. Entonces, si la pueden tener antes, ahora, si tenemos que interactuar sobre esa pregunta, no hay problema, interactuamos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que si la tienen hecha mejor, porque por ahí a veces hay dos o tres que preguntan lo mismo y está bueno organizarlo, ya tenemos la organización y de esa manera podemos responder las tres mismas preguntas en una. Queda, o alguien que por ahí entra tarde, pero siempre va a quedar grabado, así que en eso no va a haber ningún inconveniente. Me voy a referir primero a lo que me enviaron. Primero, alguien me había mandado si conocía, había hablado algo de Susana Berman. Me levanta la manito si está por ahí. Bueno, no importa. Sí, escribió bastante, hizo seguramente algo de drenaje linfático. Era un autor que había hablado de fascia hace un tiempo y sí trabaja en lo que es drenaje linfático. La fascia está muy relacionada a lo que es el drenaje linfático, así que un poco va por ahí. Van a ver que con el trabajo que hacemos también podemos inducir al drenaje, por supuesto. Bien, primera pregunta. Eh, Creo que Aura me había preguntado también, que no la veo, creo, no sé si está o no, pero me había preguntado de la reacción protectora del sistema nervioso. En el sistema nervioso tiene distintos receptores. Generalmente los que trabajan en la protección es el sistema o autónomo simpático o los usos musculares. Los usos musculares responden a un estiramiento rápido en sí, ¿sí? Entonces, a la velocidad en que se estira. Cuando eso se comprime rápido, el cuerpo tiende a hacer un rechazo, ¿no? Es como cuando te clavan un dedo y uno tiende a moverse rápido. Bien, es una actividad refleja que hace que si yo clavo
dedos rápido o genero un dolor por presión, el cuerpo automáticamente tienda a tensarse en vez de relajarse. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con el masaje, la idea es apoyo, adapto a ese cuerpo, a mi apoyo, y empiezo a aplicar presión. Regular al principio, intensificar cada vez más después. Eso lo veremos después. Pero eso es la reacción protectora del cuerpo, ¿sí? Va directamente por los usos musculares, generalmente que se activan cuando hay un estiramiento. Por ejemplo, en este caso yo presiono y estiro una fibra muscular. Ese estiramiento va a hacer que el cuerpo automáticamente tienda a protegerse de esa agresión, porque al fin y al cabo el cuerpo lo va a entender como una agresión. Y ni hablar si hay dolor en ese cuerpo. Cuanto más dolor y yo toco, más reacción protectora va a tener el cuerpo. ¿Sí? Esto explicado de manera muy, muy simple. Porque aparte hay otros receptores, ¿no? Aparte de los usos tenemos los órganos tendinosos de Golgi, receptores de Ruffini, receptores de Pacini, ¿sí? Más los intersticiales. Entonces tenemos una gama de receptores que todos van a trabajar distinto. Nosotros generalmente vamos a tratar de trabajar con los Ruffini, más que nada, y órganos tendinosos de Golgi. Son los dos que llevan a una relajación o a una activación del sistema parasimpático además, en donde el cuerpo va a tender a relajar y la fascia también va a tender a relajarse. Bien, eso es lo que vamos por los que vamos a inducir por medio del masaje facial. ¿El masaje facial puede beneficiar a niños? Sí, sí, de hecho, una caricia del papá es un masaje facial. Entonces, sí, lo plantearíamos como masaje, quizás no, pero si tenemos que hacerlo, no le vamos a hacer mal. Así que sí, pero bueno, no sé por ahí en qué contexto el nene o si tendría algún tema patológico, por ahí sí, pero en qué contexto podríamos utilizarlo, ¿sí? Yo tengo nenes con lesión, hoy casualmente atendí a un nene con una pubalgia con 12 años y bueno, sí, tuvimos que hacerlo. Eh, ya es un adolescente, no es un nene, no es un bebé. Pero bueno, la estimulación temprana también pasa un poco por eso, ¿no? La estimulación, la activación de ciertos receptores, por supuesto, los receptores que más van a relajar, que en ese caso puede venir bien y se podría utilizar. Así que sí, no hay ningún inconveniente, no vamos a tener problema. Esto es algo que creo que un poco lo hablamos el otro día, pero no quedó grabado. Creo que me lo había preguntado Malín, no sé si está por acá. ¿Cuándo trabajar facial y cuándo trabajar aislado? Siempre tratamos de trabajar, o sea, buscar un trabajo facial global, siempre, en todo lo que es tensión, vamos a hacer un trabajo global. Ahora, cuando tenemos una lesión aguda, ahí sí podemos trabajar a nivel más local, ¿sí? En lesiones agudas eh, se golpeó una rodilla recién. Bueno, y quizás se puede trabajar local, pero no encima de la lesión. Quizás tenemos que subir un poquito o bajar un poquito del cuerpo, pero no vamos a trabajar específicamente en la lesión porque está lastimado en ese momento, ¿no? Pero en lesiones agudas conviene trabajar en el rango ese o en el miembro ese. En cambio, con lesiones más crónicas conviene evaluar todo el cuerpo. ¿Bien? ¿En qué parte del trayecto, también esto creo que era de Malin, en qué parte del trayecto conviene trabajar? Hay que evaluar. Una vez que evaluamos, vemos la densidad del tejido en un sector o en otro, ahí vemos dónde vamos a trabajar. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Carla está por ahí, me preguntó, me hizo algunas preguntas sobre temas energéticos. Eh, Estoy leyendo la pregunta, denme un segundo.
En sí, más que nada todo lo que es energía para aquellos que trabajan por ahí con otro tipo de masajes y todo, no tenemos nada fundamentado respecto a eso, ¿sí? No tenemos un fundamento científico que diga sí va por este lado. Lo que sí sabemos que nosotros el trabajo que generamos, vamos a obtener cambios en lo que son la tensión de los tejidos, la estimulación de los receptores, vamos a modificar la percepción corporal y eso sí, el paciente muchas veces lo va a sentir como una liberación, como energía que fluye en sí, o por ahí sensación de alivio global y eso es lo que el paciente por ahí expone como un cambio energético. Bien, de lo fundamentado, es eso lo que vamos a generar con el masaje, ¿sí? Cambios de tensión, se va a sentir mucho más relajado. Va a estimular ciertos receptores, como les decía recién, Ruffini, los intersticiales, Pacini, si trabaja un poco más rápido, pero eso va a activar el sistema nervioso simpático o parasimpático, generalmente parasimpático, entonces va a sentir una relajación general. Bien, pero eso es lo que el paciente puede sentir como cambio energético en sí. Pero de ahí a transcribir todo lo energético no tenemos fundamentos para exponerlo. Y después, bueno, si lo energético también tiene que ver con la piezoelectricidad. Algo así era la pregunta, no me acuerdo quién la hizo. Acá me parece que... Pero todo lo que es piezoelectricidad por medio de... Piezoelectricidad es para aquellos que no lo comprenden, es una pequeña electricidad producto de los cambios de presión. ¿Sí? Suponemos, el hueso hace contacto contra el suelo. Cuando hace contacto se está generando una presión. Ese hueso en todo su recorrido por esa presión está generando una electricidad, una microelectricidad que se le llama piezoelectricidad. Esa piezoelectricidad hace que se llame de alguna manera, vamos a explicarlo muy simple, no quiero meterlo, que se llame a aquellos células encargadas de producir. Por ejemplo, en este caso, producir hueso, ¿sí? El hueso presiona, genera electricidad, automáticamente las células llaman a los osteocitos que generen más huesos. A los osteoblastos, perdón, que generen más osteocitos. ¿Sí? Eso es la piezoelectricidad. En la fascia también tenemos piezoelectricidad, sí, y es lo que generamos con el masaje, porque nosotros hacemos una presión que va a generar señales que son mucho más locales o por ahí del propio tejido o que estén más relacionadas a la mecánica, pero no va a estar relacionada con la energía externa. No es que yo por mi producción de energía o en una imposición de manos puedo generar esa piezoelectricidad o por lo menos no está fundamentado, ¿sí? Pero sí, con la presión, con el movimiento, voy a generar esa piezoelectricidad y esos tejidos van a tener también un beneficio. ¿Bien? Y también creo que en esta misma tendencia, también cómo influía la energía del, del masajista. A ver, si el masajista está enojado, no es que le va a transmitir, o quizás sí, ¿no? Pero no es que va a transmitir su enojo por medio de la mano, por lo menos no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si yo no estoy concentrado en lo que estoy haciendo, no voy a poder percibir el tejido, no voy a poder percibir sectores que están densificados, no voy a poder hacer bien la técnica, eh, el contacto seguramente va a ser menos preciso. En cambio, si yo estoy mucho más enfocado, voy a dosificar mucho mejor todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque voy a percibir, voy a tener en mis manos, voy a saber lo que está pasando. Eh,
voy a saber hacia dónde se va moviendo la fascia, qué lado me deja deslizar mejor, qué lado no. Pero eso tengo que estar enfocado, ¿sí? Si yo estoy charlando con otro, que posiblemente estén y no hay problema, porque a veces cuando uno ya está tan adaptado al trabajo, puede quizás, no es que siempre está abocado 100%, ¿sí? Tenemos muchos distractores, pero cuanto menos distracciones tengo y más tranquilo estoy yo, que eso a veces se percibe, gente, se los aseguro. A veces venimos con mucha intensidad o mucha carga externa y cuando empezás a trabajar vas a 2000 por hora. Vos decís, no, no tengo que ir a 2000 por hora, tengo que ir más despacio. Pero uno viene tan enloquecido que empieza a trabajar súper rápido. Y cuando estás un ratito, te reacomodás y empezás a trabajar con otra intensidad, con otro ritmo. Pero a veces llegaste tarde, querés hacer todo rápido y al fin y al cabo es lo mismo, porque no vas a adelantar tiempo porque pase más rápido por la fascia, ¿no? Pero uno con ese inconsciente ya tan estructurado que lo hace de esa manera. Entonces, la cuestión acá es que estemos concentrados lo más posible en lo que estamos haciendo, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Y eso es la energía que le vamos a transmitir al paciente. ¿Sí? Porque también si el paciente de última me habla y yo no le contesto, también queda como esa energía la transmito, ¿sí? Y bueno, esto pasa un poco por nosotros. ¿Cuánta predisposición tenemos a atender a cada uno? ¿Sí? Es como si ustedes le escriben a Gabriela y Gabriela les contesta, bueno, a ver, es la predisposición que tenemos para que ustedes sientan una energía positiva dentro de todo lo que estamos haciendo. Sirve para el masaje, sirve para la vida, sirve para todo. Eh, bueno, acá me han preguntado cómo tiene que ser el masaje para que la fascia responda. Eso pertenece a la segunda unidad. Ahí vamos a responder, van a ver cuando se abre el capítulo, van a ver un montón de cosas respecto a cómo es el masaje. Alguien me preguntó si tenía que ver el masaje con los meridianos. ¿Está por ahí? Bueno, Meyer de última plantea también meridianos y otra de las cosas. Si bien Meyer por ahí no tanto, este sí se basa mucho en los meridianos de acupuntura, por ejemplo, y hoy están siendo muy estudiados los meridianos. De hecho, pusieron en un resonador con las agujitas marcadas todos los meridianos de acupuntura y otro con las agujitas en cualquier lugar. El 80% de los meridianos dio un doble de engrosamiento de la fascia en esos sectores donde estaban las agujitas clavadas de acupuntura. O sea que, ¿de dónde sacaron el resonador en nuestros antepasados? No sabemos, pero que la fascia estaba doblemente engrosada en los sectores, así fue. El 80% de los puntos de acupuntura tienen la fascia doblemente engrosada que en cualquier otro sector del cuerpo. ¿Sí? Así que rotundamente es un sí, está todo relacionado y hay algo ahí que por ahí todavía quizás no tenemos tanto estudio, pero sí. Eh, bueno, alguien me preguntaba sobre aponeurosis. La aponeurosis es parte de la fascia profunda. Todo lo que es aponeurosis, tendones, tejido conectivo intramuscular, como endomisio, perimisio, ligamentos, el periósteo, las cápsulas articulares, los septos musculares, los retináculos. Gente, hoy todo forma parte de la fascia. La fascia es un todo, es todo lo conectivo. Calculen que lo conectivo es todo. De lo conectivo que no es fascia, únicamente hueso y sangre. El resto, todo es fascia, ¿sí? Así que todo conecta, todo comunica.
Eso es la nueva definición de fascia, donde responde a cuatro órganos, ¿sí? Superficial, profunda musculoesquelética, visceral y neural. Les dejo un avance. Bueno, y hasta acá fueron todas las preguntas que tenemos ya pautadas. ¿Hay una Eh, más en el chat? según- sí, sí, acá estoy leyendo una. Deme un segundo porque me está costando leer porque es muy chiquitito el lugar. La voy a copiar y la voy a leer porque no llego a leerla, gente. En los lugares donde se aplican las agujas de acupuntura, la fascia está engrosada. Eh, no sé si a modo protección, ¿sí? Pero sí hay una densificación en esa zona. Quizás porque hay una triple capa con distintos sistemas o distintas láminas de movimiento. Eh, entonces, por eso quizás está doblemente engrosada y es un punto, un centro de coordinación que requiere mucha movilidad. Entonces, el trabajar ese sector responde más a la movilidad y a todo, por eso se eligieron esos puntos. Podría ser por ahí. Sé que hay gente levantando las manos. La fascia sí, gente, es multidireccional, no tiene una dirección. Nosotros vamos a ver las líneas que sí tienen una dirección, pero la fascia en realidad, más internamente, tiene distintas capas y todas mueven en distintas direcciones, ¿sí? La transmisión de tensiones va en distintas direcciones. Incluso el músculo tiene distintas capas también. Entonces va a responder con sus fibras en distintas direcciones también. ¿Sí? Así que sí es multidireccional. Eh, Sabrina está levantando la mano. Habilita el micrófono, Sabrina. Hola, Ahí ahora está. sí. Sí, yo te pregunté lo de los puntos de acupuntura, si en esos lugares está engrosado a modo de protección. En el caso, bueno, de que no se sepa o que no sea de protección. Entonces, digamos que en los puntos donde se ponen las agujas son más sensibles, o sea, tienen más posibilidad de llegar a diferentes lugares. Claro, tienen más posibilidades, quizás, y Esteco lo plantea como un centro de coordinación, porque es un centro donde las láminas parten hacia diferentes lugares. Si esas láminas en ese punto que están engrosadas porque están superpuestas unas sobre otras, el trabajar ahí los colágenos implica que tenga mejor deslizamiento, porque después acá, supongamos que hay dos capas que van en esta dirección, no pasa nada, porque las dos van en la misma dirección, ¿sí? En esos puntos, quizás el engrosamiento es porque hay superposición en distintas direcciones, y eso es lo que lleva a ese engrosamiento. Por lo tanto, o es un engrosamiento por un exceso de trabajo, que también podría ser posible, por eso se seleccionan esos lugares para trabajar, o es un lugar donde hay muchas capas porque trabajan en distintas direcciones, ¿sí? Pero Ah, realmente no lo sé bien, eso ok, no ok. lo sabemos bien todavía. Por ahí es como medio así, ya sé que no es una clase de acupuntura ni un curso, pero es algo que por ahí genera como, yo no soy acupunturista, entonces, pero siempre me pregunté, o sea, cuál era la función de que te claven esa aguja, no sabía No, a qué bueno, ahí profundidad cuando la tampoco la aguja clavaban. entra, se hace el enrosque, hay como si fuera un espagueti con el tenedor, ¿viste? Cuando enroscás con el Sí, tenedor los espaguetis, la aguja hace ese efecto, ¿sí? Y rompe de alguna manera los colágenos de esa zona y se restablece la funcionalidad. pero Eso ¿es bien superficial o es bastante profundo? no, es profundo, Ah, medianamente pasa, profundo, pasa a ¿sí? la piel. Tenés un centímetro o Ah, bastante. No, medio nunca me centímetro, hice, pero siempre me causó no me acuerdo. intriga de Pero hoy puede cuál ser era la acupuntura o función. agujas en seco, es lo mismo, el efecto agujas es el mismo, ¿sí?
Pero bueno, no Está responde por bien. más que eso, no sabemos. Aparte, yo Ok. no hago ni agujas en seco. O sea, sé hacer, lo he hecho, pero no es algo a lo que me dedique, ¿sí? Pero bueno, me gusta. No es que no me guste. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hoy no tenemos tantas preguntas, que tenemos tiempo, no tenemos preguntas. En las preguntas del chat ¿Están todas respondidas? del celu. Ok. Segundo. Perdón, estas no las había visto porque llegaron ahora. Bien, esta ya está respondida. Creo que a Aura ya le respondimos sobre la activación del sistema nervioso. Eh, eh, Gabriel, nosotros vamos, a ver, Gabriel, está por ahí, ¿no? La idea es que nosotros para trabajar, ¿cómo hacemos si no tiene una patología, si no tiene un dolor? Bueno, vamos a trabajar en general. Eh, Pero antes de arrancar a trabajar, tenemos que ver su postura, cómo se mueve, cuáles fueron sus lesiones previas. No, porque yo hace 5 años tuve un ciático y ahora 5 años. Bueno, está bien, no importa, a ver. Pero su zona lumbar ya nos está indicando que si hace 5 años tuvo un ciático, su zona lumbar. ¿Y qué hiciste para solventar eso? Nada, se me pasó solo. Bueno, la zona lumbar no se puede haber pasado solo. Seguro se escondió y ahí. Entonces podemos ir. ¿Y tuviste alguna cirugía? No, solamente 2 cesáreas. Bueno, 2 cirugías. O sea, podemos irnos a los lugares donde haya tenido una lesión previa, donde haya tenido un dolor previo. Entonces, no, porque yo tuve un problema en la pierna hace 20 años, me caí con la moto, me fracturé tibia y peroné. Bueno, ese va a ser el punto de inicio, ¿sí? Porque ahí comenzó todo. Entonces, eso es lo que nos va a orientar. En el chat hay más preguntas. La fascia no tiene ni punto de inicio ni punto final dentro de la práctica. En la teoría, vamos a ver que nosotros mencionamos las líneas y le vamos a dar un inicio y un final, pero una línea que comienza donde la otra termina y no es el punto de comienzo. Nosotros debemos recorrer todo. No hay un inicio específico ni un final específico de la fascia. Dentro de la teoría, a veces para desglosar, comprender, sí tenemos ese inicio y ese final de la línea anterior, de la línea posterior, de la línea helicoidal, de las que fuera. Pero solamente para la teoría. Cuando estamos con el cuerpo, no hay inicio, no hay final. Y gente, les puedo asegurar que me gustaría traerlo en una futura clase para que cuente su experiencia. Tengo gente que tenía un dolor en el tendón de Aquiles y lo pudimos sacar trabajando la línea anterior en el ojo. Literal, y se lo pondría al paciente acá porque lo trabajamos, nosotros trabajamos, camina, trabaja, camina. El dolor en el tendón de Aquiles lo sacamos así. Por eso le digo que no tiene un inicio, un final, una conexión directa. Vamos a ver cosas que son muy locas también. ¿Sí? Ahora,
¿Tenemos estudio de esto? No. No, pero la práctica nos dice que sí, porque hoy viene con X dolor, es un deportista que viene con cualquier dolor, trabajamos esa zona específica y él baja todos los dolores. ¿Sí? Fue un futbolista profesional, todo, y lo manejamos con eso. Funciona bárbaro. Ya él tiene, sabemos que ese es su sector. Yo ya no necesito evaluarlo cada que viene. Si bien hago un trabajo medio general, pero yo ya sé que esa zona necesita trabajo específico. ¿Bien? Pero eso lo fuimos evaluando con el movimiento, con todo. Pero no hay inicio, no hay final. Esta ya la habíamos leído. Ya vamos a ver cómo es el masaje. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la que viene. Ya vamos a ver todas las cuestiones que hacen al masaje facial. ¿Qué pasa con el uso de herramientas, de ventosas, para liberación miofascial? Funcionan. Funcionan todas las herramientas, incluso a veces no utilizamos las manos. Lo malo que tiene no utilizar las manos, trabajar con herramientas no te da la percepción. Pero una vez que vos ya tenés el trabajo, si la manejás bien la herramienta, podés utilizar cualquier herramienta para esto también. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ya sabemos la teoría, sabemos cómo entrar con la herramienta, sabés que podés ir más profundo con la herramienta, pero yo cuando uno ya tiene todo el trabajo, no va a haber tanto problema. Pero cuando uno no tiene bien el trabajo, le recomiendo usar las manos, porque eso te va a dar una percepción distinta. ¿Sí? Pero que utilicemos herramientas no está mal y si las aplicamos bien, va a funcionar de manera similar a las manos. ¿Sí? Sí, para qué me dijo ¿quién es? Sabrina. Eh, Si bien sí podemos estimular una parte para ir a otra, pero no es que cada órgano tiene una conexión específica por medio del sistema facial. Acá afloja y no sabemos por qué, y a veces es inmediato. Eso es también lo más loco que tiene, ¿no? Porque yo generalmente cuando trabajo un sector, lo bajo de la camilla, lo hago caminar, ¿sí? O pruebo, hago un ejercicio, o el ejercicio que le duele, eso lo hago siempre. Entonces, trabajo, lo bajo, le digo, probalo, te sigue doliendo igual, te mejoró, no mejora, vamos arriba de la camilla otra vez, probamos otro sector. Bueno, y así es como de la camilla al piso con 3 minutos de una técnica, solucionamos un problema en un extremo trabajando el otro extremo, ¿sí? Pero bueno, no es que tenemos una relación específica, ¿sí? Ya vamos a ver las cadenas musculares cómo están organizadas y no es por el envoltorio en sí, es por la transmisión y la cantidad de conexiones. Y vamos a ver que parte de las que proporciona Meyers no tienen esa conexión que Meyers indica eh, en la investigación científica, ¿sí? Todavía le falta investigación, ¿sí? A muchas de las líneas miofaciales que se presentan. Ya vamos a ver, porque en todas yo le presento la bibliografía científica de lo que sí es válido y de lo que no es válido por el momento. No quiere decir que porque no sea válido ya es un rotundo no, porque mañana van a aparecer más investigaciones que nos van a decir que sí, ¿sí? O van a confirmar ese no. Está, pero no. Vamos a ver que están conectadas por diferentes estructuras, diferentes aponeurosis, también por su envoltorio, por sus conexiones, porque, gente, las conexiones de los músculos, a donde llegan los músculos, no es como lo vemos en el libro de anatomía. Yo esto se lo explico a cada paciente.
Si nosotros eh, el cuerpo no lo vemos, porque de hecho cuando vamos a una carnicería a comprar carne, el carnicero no corta los tendones de arriba, de abajo y te da el músculo en sí. Bien, no es tan fácil que sacar un músculo de una vaca. Bueno, lo mismo en el cuerpo humano, lo mismo en el cerdo, lo mismo en el perro. O sea, no es, ¿por qué no es fácil? Porque los músculos no están enganchados con un tendón arriba, un tendón abajo y ahí funcionan. Eso es para una anatomía totalmente descriptiva del libro. Pero los músculos se pegotean, tienen, o sea, tienen salientes, mismo músculo que se conecta con otro músculo y se engancha de otro músculo. Tiene varias inserciones. En algunos tiene más inserción, en otros tiene menos, en otros no la tiene. Entonces, todo es cambiante dentro del cuerpo, pero no es como lo vemos en el libro de anatomía. Todo es mucho más caótico adentro. En el libro de anatomía para estudio está bárbaro. Y sí, vemos un tendón en el talón y otro tendón en el cóndilo medial del fémur. Va, bárbaro, hermosa. Y en el medio la otra cantidad de músculos, ¿qué pasó? ¿No están? ¿O están totalmente separados y se deslizan bárbaro? No es así. ¿Sí? En el medio se pegotean, se enganchan, se entrecruzan los colágenos. Si dos colágenos de músculos se entrecruzan, pierde el deslizamiento o tienen que moverse juntas. Y si una estructura se mueve junta cuando no tiene que moverse, es muy posible que genere dolor. Entonces, de todo eso se trata. Por eso, tenemos que sacarnos ese enfoque del libro de anatomía a la hora del trabajo, porque está buenísimo y de hecho yo se los presento músculo por músculo, así aislado, para ver cómo trabaja después en cada módulo, para que ustedes tengan una relación de cómo trabaja, porque sé que hay gente que por ahí no tiene mucha idea de movimiento, ¿sí? Porque aprendió el masaje, aprendió dónde está el músculo, pero no sabe bien cómo se mueve. Entonces, en las futuras clases van a encontrar cómo mueve cada músculo, cuál es la función de cada músculo para también evaluarlo, porque ustedes tienen que evaluar el movimiento. Pero esto no quita que vaya a trabajar tan simple y que sea tan simple internamente ese concepto de músculo aislado, enganchado en un lado, enganchado en el otro, y ahí termina todo. Acá vamos a ver algo muy caótico, y si quieren sacarse la duda, vayan al carnicero y díganle, quiero X músculo de la vaca. ¿Cómo haces para sacarlo? Y van a ver que no corta un tendón y otro. Corta un tendón quizás sí, y después tiene que empezar a despegar y a cambiar para el otro lado y desenganchar del otro lado. No es tan simple, ¿sí? Eso grábenselo, porque si fuera tan simple, no funcionaríamos tan bien como funcionamos. Y la verdad funcionamos espléndido. Tenemos una gracilidad de movimiento hermosa. Y los animales a veces mucho más. Eh, no somos un robot. De hecho, le está costando mucho generar los movimientos que genera el humano cuando están haciendo robot, aunque sean humanoides o lo que sea. No pueden imitar el movimiento humano. Es muy difícil el movimiento humano o animal también. El movimiento natural es hermoso y tiene una gracilidad divina. Un segundo, que estoy viendo otra pregunta. Disculpe que las copio acá porque no las puedo leer ahí. Hablamos de falta de deslizamiento por el ácido hialurónico, despedida líquido, agua, para mejorar la producción de ácido. No, el ácido hialurónico es, o el hialurano, básicamente, es hialurano, lo segrega el mismo cuerpo. ¿Sí? Lo segrega el mismo cuerpo, ya sea en cuestiones de sedentarismo, en cuestiones de movilidad. Siempre tenemos hialurano porque es básicamente el lubricante que utiliza para que las capas faciales se muevan. Ahora, el problema está cuando ese ácido hialurónico, ese hialurano, se segrega en exceso, ¿bien? O se deshidrata, pero no pasa por la cantidad de agua que ingerimos si segregamos más o menos. El cuerpo va a estar encargado de la segregación, independientemente de la cantidad de agua. El líquido que ingerimos es lo que nos va a dar esa posibilidad de mezclarse con el hialurano y mejorar el deslizamiento. ¿Bien?
pero no va a pasar esa segregación por la cantidad de agua, ¿sí? Bueno, gente, creo que hoy nos dimos un tiempito más. Tratemos de estar organizados así con las preguntas, porque va a ser más dinámica. Yo ni bien termino esta cátedra, continúo con otra, o sea que tengo que llegar en tiempo y forma. Para colmo no estoy acá, tengo que trasladarme, tengo que llegar en tiempo y forma al instituto donde doy clases, así que voy a tener que cortar, no me puedo explayar y quedarme. Por ende, si estamos organizados con las preguntas, si hay alguna pregunta más que quedó, porque hay preguntas de repreguntas, hay gente que no está y preguntó y por ahí le quedó alguna duda, no, traten de no preguntar lo mismo que volvimos a responder, ¿no? Eh, Le pueden mandar a Gaby en el WhatsApp, las vamos a responder en el grupo, las organizamos y las respondemos en el grupo, así todos tienen acceso. Si hay alguna pregunta que es individual, por supuesto la vamos a responder individual. El resto, las que son para un contenido común o responden al contenido, las ponemos en el grupo y todos pueden tener acceso, ¿sí? Así es un espacio más de aprendizaje. Y lo hicimos cerrado para que, por supuesto, no se malinterprete, no empiecen a escribir cosas o por error, mandar fotos, etcétera. ¿Sí? Es más, de hecho, cuando empiece la parte práctica, quizás hay alguna pregunta en donde tengamos que mover o algo de eso y podemos enviar un video o algo por ahí. Entonces, eso es la mejor forma de tener el grupo de WhatsApp en donde nosotros podamos publicar. Entonces, vamos a preguntar, a mandar la pregunta al WhatsApp, su pregunta, o sea, si quieren formularla en audio, mejor porque por ahí es más fácil, o si quieren formularla por escrito, también, no hay ningún inconveniente, para nosotros es lo mismo. Y nosotros las vamos a responder o en audio o escrito, según, según sea, no hay problema, eso va a ser indiferente. Eh, Así que nada, tengan en cuenta eso, pero está bueno este espacio así organizado, con las preguntas organizadas. Ya así de antemano todos pueden preguntar, todos tienen la posibilidad de preguntar, no se van a quedar con las ganas. Y aquellos que se quedan con las ganas ese día, pregunten igual en el WhatsApp porque se lo vamos a responder. ¿Sí? Siempre que sean del contenido, se lo vamos a responder. No se van a quedar con las ganas de preguntar. ¿Sí? Vamos a tratar de solventar todas las preguntas, así sean muchas. Lo bueno que si son muchas y hay 5 iguales, no vamos a responder individualmente cada una. Respondemos una del grupo. Y de esa manera todos tienen la posibilidad. Así que por eso a veces cambiamos la pregunta, la unificamos y respondemos. ¿Sí? Más que nada por una cuestión organizativa de no responder 5 veces lo mismo. Así que bueno, creo que nada más. Eh, Reivindicamos el encuentro en vivo del martes pasado, porque la verdad fue un poco caótico, pero bueno, ya estamos más a tono, vamos a ir más tranquilos a partir de ahora. Bueno, gente, gracias, tengan paciencia, ya vamos a subir la clase y vamos a ir probando algunas cositas para sumarle contenido también. Adiós, adiós.